Bueno chicos, pues aquí estamos. Voy a hacer un repaso rápido de trigonometría de lo que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Acordaos que primeramente teníamos unos conocimientos previos que teníamos que saber, ¿vale? Que eran muy importantes. Uno de ellos era que, dado un triángulo cualquiera, ¿vale? Los ángulos, o sea, un triángulo tiene tres ángulos, tiene tres lados, tres vértices. Entonces, los ángulos se notaban normalmente, o los vértices, digamos, se notaban con letras mayúsculas. Normalmente utilizamos la A, B y C, por lo tanto, si yo le puedo llamar a este vértice A este vértice B y a este vértice C. ¿Vale? Sus ángulos correspondientes se representaban exactamente igual, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, pero le poníamos pues ese gorrito ahí a la letra mayúscula. Y los lados opuestos a cada uno de los ángulos serían: el lado opuesto al ángulo A es el lado A, el lado opuesto al ángulo B es el lado B, y el opuesto al lado C al ángulo C es el lado C minúscula, ¿de acuerdo? En un triángulo cualquiera normalmente se cumple siempre que la suma de los tres ángulos, es decir, que A más B más C es igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Voy a quitar aquí el ladito C, voy a poner un poquito más para arriba, y esta fórmula es una fórmula que es muy importante. La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. ¿Vale? Esta fórmula la demostramos en clase, ¿eh? Posteriormente voy a hacer un vídeo con demostraciones de todo lo que se da por hecho y que todas las fórmulas que vamos a utilizar. Este vídeo no es necesario para aquellos que no vayan a hacer un bachillerato tecnológico de salud, pero vamos, a aquellos que lo vayan a hacer quizá les conviene, y a todo el que quiera, para pensar un poco sobre lo que estamos haciendo, pues, y que lo que estamos diciendo es verdad, sería conveniente también que lo vierais, ¿vale? Por otro lado, tenemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, se cumple, ¿vale? Un triángulo rectángulo, recuerdo que es aquel que tiene un ángulo recto, se cumple el teorema de Pitágoras. Si tiene un ángulo recto, normalmente al lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Se representa mediante la letra H, ¿vale? Los otros dos lados lo podemos llamar A y B. Da igual que pongamos la A abajo y la B allí o al revés, ¿vale? Sé que en clase lo puse al revés, así que para que vosotros no os liéis, os lo voy a cambiar un momentito, ¿vale? A y B. Entonces, si este es el lado... No. En clase lo puse como lo he puesto al principio, ¿vale? A este ángulo le llamé ángulo A y a este ángulo le llamé ángulo B, y por lo tanto el lado opuesto al ángulo A era A y el lado opuesto al ángulo B era el lado B. O sea que estaba bien puesto, ¿vale? Bueno, pues sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? ¿Alguno sabe algún chiste al respecto de esto? Preguntarle a Jaime o a Zaira, que se saben un chiste muy simpático con respecto a esto, para que ya no se nos olvide nunca el teorema de Pitágoras. Estas dos propiedades son súper importantes. Este teorema y esta propiedad es súper importante para lo que vamos a hacer en los primeros ejercicios del tema, ¿vale? Después dijimos, os voy recordando, todo muy rápido, os dijimos que si yo tenía un ángulo que fuera, sea A, un ángulo, ¿vale? Menor de 90 grados, ¿vale? Para nosotros, una antigua definición que nos daban era aquello de un ángulo es la porción de un plano delimitada por dos semirrectas que se cortan en el extremo. O sea, bueno, digamos que yo tengo aquí una semirrecta y otra semirrecta y, digamos, la porción del plano sería esto de aquí, ¿no?
Bueno, eso exactamente no lo vamos a definir así. O sea, para nosotros el ángulo realmente, ¿vale?, que forman estas dos semirrectas es precisamente la abertura que se forma entre esas dos semirrectas. Y esa abertura, recordad que se miden en grados, ¿vale? Hasta ahora siempre lo hemos medido en grados. Entonces vamos a coger un ángulo que sea menor de 90 grados. Acordaos, menor de 90 grados, un ángulo agudo, 90 grados a un ángulo recto, y mayor de 90 grados sería un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Y en función de aquello definíamos que había triángulos, acutángulos, rectángulos, como este, u obtusángulos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a coger un ángulo de esto. Entonces, si tenemos un ángulo de esto, ahora ese ángulo lo vamos a meter dentro de un triángulo rectángulo, ¿vale? Vamos a meterlo dentro de este triángulo rectángulo, por ejemplo, ¿vale? Intento dibujarlo gordote porque sé que las luces me están fastidiando, las lucecitas de arriba. Bien, fijaos, acabo de meter este ángulo A dentro de un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí es un ángulo recto, ¿vale? Por consiguiente, si este ángulo es a este ángulo le podríamos llamar B, ¿vale? El lado opuesto al ángulo A sería el lado A, el lado opuesto al ángulo B sería B, y aquí tendríamos la hipotenusa. Del hecho de que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180, ¿vale? Como en este triángulo, esto es de un triángulo cualquiera, pero como este triángulo es rectángulo, tiene ya un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo se está chupando ya la mitad de los grados. De los 180, este ángulo se está llevando a la mitad, 90. Por lo tanto, entre A y B se tendrían que repartir 90 grados. ¿Qué ocurre? Que es que este ángulo A ya sabemos que es más pequeño de 90 grados. Pongamos que fuera 30, pues entonces a B le quedaría 60. ¿Que este ángulo A es 35? Pues a B le quedaría 55. Es decir, de tal manera que la suma de los dos podría ser que este fuera 45 y este fuera 45 también, perfectamente, ¿vale? No habría ningún problema. El tema está en que, como a mí me han dado un ángulo cualquiera menor de 90 grados, ¿qué hago? Lo he metido en este triángulo que aparece ahí. Y entonces, una vez metido en ese triángulo, definimos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Os explicaba en clase que es algo así como, yo te doy una persona y yo te puedo decir cuánto vale, cuánto es su peso, cuánto es la altura, una serie de propiedades. Bueno, pues yo te doy un ángulo A, y este ángulo A pues va a tener una serie de propiedades que van a ser, pues en este caso, el seno, el coseno y la tangente. Y los definíamos de la siguiente manera. El seno del ángulo A es cateto opuesto partido de hipotenusa, ¿vale? O sea que, lo voy a escribir aquí, el seno es, y se representa por sen, cateto opuesto partido de hipotenusa, ¿vale? El coseno será el cateto contiguo partido de hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. ¿De acuerdo? Empezamos bien, o sea que he metido el ángulo en este triángulo, entonces yo podría decir que para calcular el seno de este ángulo A, pues el seno de A será cateto opuesto, pero ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo A? A. Dividido entre la hipotenusa, H, ¿vale? Del mismo modo, el coseno de A será el cateto contiguo a A, pero vamos a ver, A solamente tiene dos catetos en este triángulo. El que está enfrente, el opuesto, y el contiguo, el que está a continuación, ¿no? La habitación contigua es la que viene a continuación de este. El cateto contiguo es el cateto que junto con la hipotenusa forma el ángulo. En este caso estaríamos hablando de que el coseno A sería B partido por H. Y por último tendríamos la tangente de A, que se representa TG, pero también os la podéis encontrar como tan o TG, ¿vale? Yo la escribiré indistintamente lo que se me ocurra en el momento. Entonces,
la tangente del ángulo A es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. A partido por B. ¿De acuerdo? Estas serían las tres fórmulas, principales de la trigonometría. Seno de A, coseno de A, tangente de A. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si el ángulo A es agudo y este mide 90 grados, este ángulo B también es agudo. Luego a este ángulo B también se le podría calcular el seno, el coseno y la tangente. ¿Vale? ¿Cuál sería el seno de B? Pues sería el seno de B tendría que ser el cateto opuesto a B partido de la hipotenusa. Pero ¿cuál es el cateto opuesto a B? ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo B? El lado B. Y la hipotenusa H. Luego el seno de B será B partido por H. Y decíamos que por lo tanto se da y coincide que el B partido por H es igual al seno de B. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo ocurre que el seno de A es igual que el coseno de B y el coseno de A es igual al seno de B. Se van a cruzar ahí las definiciones. ¿Cuál sería el coseno de B? Cateto contiguo a B, pero el cateto contiguo a B es A, el que tiene a continuación, partido de la hipotenusa. Luego esto es el coseno del ángulo B. Por último, nos quedaría ver la relación que existe entre la tangente, porque la tangente de B sería el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Es que podríamos decir la tangente de B es igual a B partido por A. Bueno, ¿qué relación existe entonces entre la tangente de A y la tangente de B? Pues concretamente la relación que existe entre la tangente de A y la tangente de B es que son inversas, o sea, es la inversa de la otra, es decir, yo puedo escribir A partido por B, lo podría escribir de esta manera, 1 dividido entre B partido por A. Esto lo sabéis vosotros ya de hace mucho tiempo, esto es aritmética. Esto es como si fuera 1 partido por 1, B partido por A. Si aplicarais la división aquí de fracciones, la regla del donut, quedaría A por 1 partido de B por 1. A partido de B, ¿de acuerdo? Luego esto es la 1 partido de la tangente de B, ¿vale? Estas serían, ¿de acuerdo?, las tres definiciones principales, ¿vale? Estas serían la tangente, ¿vale? Esta sería la otra definición y esta es la propiedad que nos dice que 1 partido de la tangente de B sería la tangente de A. Claro, estamos viendo aquí que aquí se está cumpliendo una cosa muy importante, ¿vale? Con A y con B. Y es que si A es A, no sé si esto se verá ahí, sí, se ve ahí. Si A, el ángulo A es el ángulo A, B concretamente es 90 grados menos A. ¿De acuerdo? O sea que yo aquí estoy comparando A y 90 menos A. ¿De acuerdo? Esta propiedad es la que se tiene. Alguno me podría haber dicho, Javi, aquí pasa una cosa. A ti te ha dado la gana de coger ese triángulo rectángulo, pero si hubiera cogido un triángulo rectángulo más grande, ¿vale? Por ejemplo, si yo esta línea la hubiera prolongado más y esta la hubiera prolongado más, ¿vale? Yo prolongo esta más, ¿vale? Y prolongo esta más, ¿vale? Y ahora cojo y corto aquí, ¿vale? Aquí. Te habría salido, en ese caso nos habría salido, aquí tenía A, ¿no? Nos habría salido un triángulo más grande, ¿no? Este de aquí, donde habría una nueva hipotenusa, que sería esta de aquí, negra, que sería, llamémosle H', habría un cateto opuesto a A, que sería, llamémosle A', y habría un cateto contiguo a A, que en este caso, un cateto más grande, que sería B'. La pregunta que nos cabría hacer es, el resultado, o sea, el seno de A va a ser el mismo
Si yo en vez de utilizar este triángulo pequeño utilizo el grande, la respuesta es sí, porque estos triángulos, este de aquí y este de aquí, son dos triángulos semejantes. Luego, las proporciones son las mismas. También vimos, pero no me puedo parar ya aquí, salvo que alguno me pregunte, por favor, que se lo explique, y yo se lo explico, el teorema de Tales. Y vimos la semejanza de triángulos. Y vimos que la proporción que hay entre A y A' es la misma que hay entre B y B', ¿vale? Esto es algo que saben muy bien los de dibujo técnico, ¿vale? Los que están con Paco en dibujo saben muy bien que esto se cumple. Y la misma proporción de H a H'. Por lo tanto, este triángulo pequeñito y el triángulo grande cumple una cosa muy básica, que A, ¿dónde lo escribo? Lo voy a escribir aquí que tengo sitio. Que A' partido de A es igual a B' partido de B y es igual a C' partido de C. Y esto sería, digamos, llamémosle K la razón de semejanza, o llamémosle R si queréis, ¿vale? Se le puede llamar como queramos, la razón de semejanza que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues fíjate, mira, cogen esto de aquí. ¿Qué va a pasar? Pues voy a hacer aquí una triquiñuela, ¿vale? ¿Vale? Mira, voy a dejar la A', la dejo aquí. Y la B la voy a dejar aquí. Y ahora, esta A que está aquí dividiendo, la voy a pasar aquí multiplicando. Y esta A que estaba aquí dividiendo, la paso aquí multiplicando. Y esta B' que está aquí arriba multiplicando, digamos, está en el numerador, pasaría al otro lado de la igualdad en el denominador, B'. ¿Qué se está cumpliendo? Que dividir A entre B es lo mismo que dividir A' entre B'. Es decir, que A dividido entre B es lo mismo que A' dividido entre B'. Por lo tanto, el seno de A me da igual decir que es A partido por B o A' partido de B'. Da igual el triángulo en el que yo haya inscrito este ángulo. Hasta aquí, espero que de acuerdo, ¿vale? Vamos a continuar con otra parte.